Buenas noches para todos, mi nombre es Alexander Garnica Roa, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cursando actualmente una licenciatura en Matemáticas. Esta materia es diseño de proyecto de investigación, es la tarea 4, la cual hoy les vengo a hablar sobre el grado de la manipulación de la variable independiente. Esta se refiere pues a la aplicación de un valor dado de una variable a un grupo de individuos y un valor diferente de la misma variable a un segundo grupo de individuos. Los grados de manipulación de una variable pues independiente puede realizarse de 2 o más grados. Pues el nivel mínimo de manipulación es de 2 grados, pues la presencia y ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grupo o grado de manipulación pues involucra un grupo de experimentos, pues presencia y ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente pues los dos grupos se comparan para saber si el grupo pues expuesto a la variable independiente pues difiere del grupo del que no fue expuesto. Entonces en ocasiones es posible pues hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o en grados. Pues manipular la variable independiente en varios niveles tiene pues la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o el tratamiento experimental tiene en sí un efecto, sino que también pues distintos niveles de la variable independiente pues producen diferentes efectos. Pues ahí digamos que hay unas modalidades a la hora de manipular, pues en lugar de pues grados existen otra forma pues de manipular una variable independiente, el cual consiste pues en exponerlos a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto pues implique cantidad como tal. Pues se define más que todo como, esto define como la manera de manipular pues las variables independientes. Pues al manipular una variable independiente pues es necesario especificar que se va a entender por esa variable de un experimento, en el experimento. Pues para definir pues cómo se va a manipular la variable es necesario consultar experimentos pues antecedentes primero, ¿no? Consultar estos experimentos pues para ver si hay estos resultados pues exitosamente tienen la forma de la aplicación de la variable independiente. Entonces otra opción sería pues evaluar la manipulación, pues que antes de que se conduzca el experimento pues hay varias preguntas que el experimentador debe hacerse pues para evaluar esta manipulación antes de llegar al caso. Una de las unas preguntas podrían ser pues las operaciones experimentales que representan la variable conceptual que se tiene en mente. Otra pues serían los diferentes niveles de la variación de la variable independiente, pues harán que los sujetos se comporten de diferente forma. Y pues la otra opción sería pues que otras maneras que existen para manipular una variable, pues si esta es la mejor o no. Entonces las preguntas que se debe hacer pues a la hora de evaluar. Seguimos con pues el control y la validez interna de un experimento, el cual esto es el control se logra pues la validez interna y pues el control se alcanza pues mediante dos partes, pues igualar los grupos y pues lo otro sería estudiar cada variable de los sujetos de uno y otro grupo. Entonces digamos que pues igualar pues la primera pues quiere decir que pues asegurarse de que en cada grupo haya la misma proporción de hombres y de mujeres, por ejemplo, y de que diferentes franjas pues de edad, también de tipo de grado de su patología. Estas pues como tal se denominan también pues variables de selección o pues inclusión, porque son especificaciones que se envían a los
colegas para que se remitan los pacientes que entren al estudio como tal. Digamos que siempre por haber diferentes aspectos pues que no se pueden aplicar en este procedimiento. Un ejemplo sería pues resultaría pues imposible igualar dos grupos en los hábitos y estilos de vida. Entonces sería un ejemplo también. El control de las diferencias que pueden dar lugar pues, a las hipótesis alternativas pues consiste como tal en la segunda parte pues que es en estudiar las variables, pues, es decir, recoger información sobre ellas en todos los sujetos a lo largo del estudio y a fin de averiguar si ha producido un sesgo que pueda afectar la interpretación de los resultados. Entonces las variables que pueden generar hipótesis alternativas pues son muy numerosas, pero hay algunas típicas. Entonces se clasifican en dos grupos también, que son las referidas a los sujetos y las referidas al procedimiento. Ahora vamos a hablarles sobre la validez externa y en el experimento. Entonces la validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento en situaciones no experimentales y a otro sujeto o población. Pues un experimento pues debe buscar ante todo pues la validez como tal interna, pero es decir pues la confianza en los resultados. Lo primero es eliminar pues las fuentes que atentan contra pues dicha validez. Pues es muy deseable que en el experimento pues tenga validez externa. Pues la validez externa pues se refiere a qué tan son generalizables son los resultados de un experimento pues en situaciones no experimentales y pues a unos sujetos o población. Pues hay unos factores pues que pueden amenazar la validez externa. Las más comunes son las siguientes. Pues el primero como tal sería el efecto reactivo o de integración de las pruebas. Pues como tal pues se presenta cuando las prepruebas aumenta o disminuye la sensibilidad o la calidad también de la reacción de los sujetos a la variable experimental. Esto hace pues que los resultados obtenidos para una población con preprueba no puede generalizarse a quienes forma parte pues, de esa población, pero sin la preprueba. Otra parte sería el efecto de la interacción entre los errores de la selección y el tratamiento experimental. En este factor pues se refiere a que se elijan personas con una o varias características que hagan pues que el tratamiento experimental produzca un efecto, pues que no se daría si las personas no tuvieran esas características. La tercera pues sería los efectos reactivos de los tratamientos experimentales. Pues de las condiciones puede ser el contexto experimental pues que resulte atípico respecto pues a la manera en que se aplica regularmente el tratamiento. Entonces la parte 4 sería digamos que la interferencia de tratamientos múltiples. Se refiere a que pues si los tratamientos no son de efecto reversible, es decir, pues si no se pueden borrar sus efectos, a las conclusiones solamente pues podrán hacerse extensivas pues, a las personas que experimentaron la misma secuencia de tratamientos. La quinta sería pues la imposibilidad de replicar los tratamientos, pues que esto sea cuando los tratamientos son tan complejos que pues no se pueden replicarse en situaciones no experimentales, pues es decir, es difícil generalizar a estas. Entonces para lograr pues una mayor validez externa pues es conveniente tener grupos lo más precisos posible, ¿sí? A la mayoría
pues de las personas a quienes se le desea generalizar, y repetir el experimento pues varias veces con diferentes grupos. Pues también tratar que el contexto pues experimental pues sea lo más similar posible al contexto que se pretende generalizar. Listo, compañeros, pues esto sería todo lo que quería como hablarles en el día de hoy. Quiero desearles un feliz día y pues feliz noche para todos. Hasta luego.